Caterina, y hoy vamos a hablar con dos invitadas que han tenido conversaciones muy interesantes sobre el tema que mencionábamos, y es la violencia obstétrica. Nos acompaña Denise Laforí, quien es consultora de sueño conocida en redes sociales como The Mom Coach, y Kate Muñoz, que es asesora en lactancia, que lidera un grupo de doulas que acompañan a las mamás en todo el proceso de parto. Bienvenidas ustedes dos a Salud y Algo Más. Muchas gracias, me encanta estar acá, me encanta estar con Kate hablando de este tema que nos apasiona tanto. Muchas gracias también por la invitación y maravilloso que podamos abrir estos espacios para estos temas. Bueno, Denise, yo quiero preguntarle cómo llega usted a interesarse por la violencia obstétrica y cómo conoce a Katherine. Bueno, esto se dio fue gracias a mi experiencia de parto, gracias o a causa de, porque tuve una experiencia de parto muy negativa, lo que me llevó a empezar a hablar de este tema, y así fue como conocí a Kate, gracias a redes sociales. Ella me dijo, eso que te pasó a ti se llama violencia obstétrica, me enseñó del término, yo nunca lo había oído, y me explicó todo lo que conlleva esa violencia. Luego, como que hablando de esto, me hice muy consciente de lo frecuente que es y de los diferentes niveles que hay, y fue ahí cuando dijimos, ok, hay que informar y hay que seguir hablando de este tema para evitar que siga ocurriendo. Bueno, yo acá ya quiero entrar un poquito más en materia, y gracias a que Denise es súper amplia y generosa con la información, le quiero comenzar preguntando, Denise, yo sé que usted tuvo un caso, y un caso que a muchos, sobre todo en redes sociales, nos tocó, porque usted misma nos compartió qué fue lo que le sucedió en el caso del nacimiento de su bebita, que además es una muñeca divina. ¿Usted nos podría contar un poco cómo fue esa experiencia y de qué manera, cómo se sintió usted y cómo logró superar esto? Bueno, sí, yo hice mi caso público. De hecho, si se meten a las redes sociales todavía pueden ver la carta que yo mandé a la clínica, porque fue una carta abierta, y digamos que mi parto fue todo un parto muy saludable. Yo tuve a mi bebé de 28 años, soy una mujer con buen estado físico, con buena salud, y digamos que pasa una serie de eventos como que no me dejan moverme libremente, me acuestan sobre la espalda, no me dejan tomar un trago de agua en 12 horas, y cuando termino en una cesárea de emergencia, nadie en la clínica se pregunta qué hicimos mal, ¿sí? Entonces, digamos que la experiencia de esta cesárea de emergencia fue extremadamente negativa, porque sentí que todos mis derechos fueron vulnerados al lo que les digo, al que no podía moverme, no podía pedir un sorbo de agua, y tampoco estaba teniendo acceso a la información, el por qué estamos haciendo esto y cuáles son las consecuencias de hacer esto. Entonces, pues fue una experiencia muy negativa. De hecho, yo entré en una depresión postparto y creería que fue a causa de esta experiencia, y lo que me ha ayudado a salir de esa depresión es hablar del tema, informar del tema y oír a otras mujeres diciendo, mira, me pasó igual e hice esto o hice esto otro. Entonces esa tribu que se forma entre mamás es clave para cuando tenemos experiencias de parto negativas. Katherine, usted ha sido doula y ha acompañado a madres en el proceso de embarazo, de parto, de posparto por muchos años. ¿Cuáles son los casos más comunes de violencia obstétrica? Sí, justamente pues tenemos muchos casos de violencia obstétrica, entre ellas las cesáreas innecesarias. Por supuesto, las cesáreas cuando tienen una justificación médica, pues bienvenidas, pero cuando la cesárea es innecesaria porque no hay una justificación médica realmente que lo argumente, pues justamente es ese caso que estamos viendo cada vez más. Yo, por ejemplo, acompaño como doula certificada la gestación, parto, posparto y lactancia, y cuando acompaño a las mamás en posparto siempre les pregunto cómo fue tu parto, y desafortunadamente últimamente este año casi todas han sido cesárea, y veo que son cesáreas innecesarias. Entonces también está la cesárea que es selectiva, es decir, que la mamá, habiéndose informado, pues quiere una cesárea y está bien porque ella está ejerciendo su derecho sobre su cuerpo, pero desafortunadamente sí está sucediendo que hay, por ejemplo, inducciones en semana 38 que son innecesarias. ¿Por qué innecesarias? Porque bienvenida una intervención médica cuando realmente la salud de la mamá o del bebé no está bien. Pero cuando no hay ninguna justificación médica y le hacen a la mamá una inducción, por ejemplo, o un tacto, que es una maniobra de Hamilton, y ella sangra
o le hacen esta separación de membranas sin ella saber y sin haberle preguntado si lo quería, ¿sí? Pues es un caso de violencia obstétrica porque ella no está siendo informada respecto a lo que va a suceder. Entonces se presentan muchas cesáreas innecesarias, inducciones cuando no deben ser, que las mujeres algunas veces están solas. Por supuesto hemos tenido algunos avances en Colombia, pero todavía nos falta. Bueno, acá yo también les quiero preguntar una cosa. Es que ni siquiera acá me lo están preguntando a través de la línea de WhatsApp, que conocen lo que es una doula y quieren saber si uno tiene derecho siempre a pedir una compañía como usted, Katy. ¿Cómo haría una persona que esté interesada para contactarla si, por ejemplo, dice, ok, a mí me da miedo ir al hospital y llegar a tener un problema de este tipo de violencia? ¿Cómo funciona? Claro que sí, mira, yo soy doula o doula certificada, es decir, tomé unas certificaciones para poder acompañar justamente estos procesos de gestación, parto, posparto y lactancia. Normalmente pues trabajo de manera privada porque a veces me dicen, ¿estás adscrita a alguna póliza? No, trabajo de manera privada, me pueden encontrar en redes como @Kate Muñoz Doula o Doula, pero se escribe Doula. Me contactan las mamás justamente porque quieren prepararse para el parto y quieren vivir una experiencia positiva de parto en clínica, o a veces me contactan para hacer una asesoría en lactancia o ya en el posparto. Entonces, en muy pocas clínicas realmente dejan ingresar a un acompañante adicional, o sea, normalmente ingresan con la pareja, y pues ojalá siempre fuera así, un 100% que ingresan con la pareja, pero a veces están solas, y desafortunadamente pues no todas las clínicas permiten el ingreso de otra acompañante, que sería la doula o doula, que realmente lo que hace es dar un apoyo emocional, no interviene médicamente y genera una experiencia positiva porque le ayuda a manejar el dolor, a sentirse más cómoda, le da herramientas a la pareja, acompaña justamente emocionalmente todo el proceso y permite que sea beneficioso para la mamá, para el papá o para la pareja y para el bebé, pero sí nos falta un poco como de información para que el personal de salud sepa que las doulas somos realmente una herramienta o algo más positivo que ojalá permitieran que nos dieran mayores como que pudiéramos ingresar a las clínicas, porque realmente podemos ayudar bastante en el proceso, dado la cantidad de mujeres que pueden estar teniendo un parto en el mismo momento en la misma clínica y con un personal médico que es escaso. Catherine, yo quería saber cuáles son esas banderas rojas que hay que evidenciar en los médicos que son violencia y no sabemos. De pronto esas frases, esas pequeñas cosas que te dicen que uno ve muy normal, pero resulta que no. Sí, por ejemplo, le dicen a la mamá, no, sí, tú vas por parto natural, todo el tiempo le dicen por parto natural, pero en semana 37 le empiezan a decir, es que ese bebé viene grande. Entonces, claro, eso es una alarma para la mamá diciendo, si el médico me está diciendo que mi bebé viene grande, entonces ¿qué va a pasar? O sea, eso nos llena de temores y de miedos. Entonces ahí es decirle al médico, bueno, pero grande es qué, ¿no? Porque es que grande, un bebé grande o macrosómico se considera para una mamá que no tiene diabetes gestacional un bebé de 4.500, pero a veces dicen que en semana 37 un bebé grande es de 3.200, 3.300. Entonces cuando la mamá está informada puede decirle al médico, pues yo respeto su criterio, por supuesto, porque siempre es el respeto, pero pues yo estoy informada, yo sé que un bebé grande no es un bebé de 3.200, entonces eso puede pasar, o tú eres muy pequeña o tu cadera es muy estrecha, yo veo que tú tienes 42 años y eso puede ser un riesgo. Ya estamos llegando a semana 40. Hay una que conocemos, que hemos oído mucho, es cuando la mamá se emociona y dice, yo quiero intentar el parto sin la epidural. Y el médico le dice, y usted va a parir así. Entonces ya el vocabulario es agresivo, es un vocabulario un poco desde el irrespeto. Usted va a parir como una vaca. Entonces la señora dice, no, ¿cómo? No, entonces sabe que póngame la epidural. Así es. Sí, eso pasa bastante, y ya desde el lenguaje, si el médico no contesta mis preguntas o se ríe o se burla, como está diciendo Denise, esos son red flags o banderas rojas que uno dice, hay algo aquí que no me está gustando, pero a veces las mujeres no lo toman en cuenta. Yo ahí quería meter la cucharada, bandera roja, cuando no les contesten las preguntas. Por ejemplo, a mí mi médico me decía, estás muy temprano, de semana 28, más adelante hablamos de eso, bandera roja. Contésteme ya, es que le acabo de hacer la pregunta ya, hablemoslo ya. ¿Sí? Y otra bandera que yo, a todas las mujeres embarazadas que estén oyendo esto, pregúntenle a su médico qué opinan de un plan de parto y vean qué cara hace. Y si la cara no es agradable, no es una cara positiva, es una bandera roja. De acuerdo. Mira, acá me está escribiendo una oyente algo muy interesante, me dice,
Un día, cuando fui a tener mi primer bebé, me dijeron, ¿cómo está de gordita, mamita? Es hora de que mejor usted tenga la bebé ya. ¿Qué puede decir uno en ese tipo de casos, chicas? Porque imagínense, a mí me llegan a decir eso y yo me pongo a llorar, uno bien sensible, y fuera de eso está teniendo que dar a luz, la mujer no tiene epidural, o si tiene epidural pues se siente mal. ¿De qué manera puede llegar uno a responder? Porque además de todo tenemos todas las hormonas a 1000 en ese momento. Claro, yo creo que hay que entender que la mujer que está ya en sus últimas semanas de embarazo y que acaba de entrar en un trabajo de parto es una mujer que está en un estado vulnerable. Uno, así sea la más brava y la más fiera, en ese momento uno no tiene agallas para absolutamente nada. Y ahí es donde el marido o el acompañante y la dula tienen un papel fundamental. De acuerdo, sí, porque pues ese es un maltrato verbal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos escuchando mucho el término embarazo geriátrico para mujeres de 34 y 35 años. Ya si una mujer arranca y le dice a su médico, en el cual confía, embarazo geriátrico, pues ahí ya empezamos de una manera un poco negativa, ¿no? O sea, ya la mujer empieza a llenarse de miedos y de temores y pues definitivamente estamos demasiado sensibles, inclusive desde el embarazo. Colombia ya tiene, sin embargo, una ley de parto digno. ¿Qué tanto ayuda esto a las mamás y al control de las buenas prácticas en la medicina? Bueno, la ley 2244 del año pasado es un gran paso porque estamos visibilizando que definitivamente necesitamos generar soluciones para todas estas denuncias y quejas de las mujeres pues que no se han sentido bien atendidas en la gestación, parto, posparto y lactancia. Hay algo que podría mejorar y es que necesitamos justamente que las mamás se informen porque ellas dicen, bueno, ya hay una ley y por ende entonces se cumple en todas partes, o dicen, esta ley solamente se cumple en las clínicas de las prepagadas, y yo he visto en clínicas de las prepagadas o de las EPS que definitivamente no se cumplen un 100%. Sí es un gran paso y es algo positivo. Definitivamente lo que nos ayuda a prevenir la violencia obstétrica es la información y la preparación desde la gestación, porque no podemos llegar a hablar con el obstetra y mostrar el plan de parto el día del parto. Tenemos que haber justamente consultado desde antes y haber hablado con la obstetra. Y si no nos sentimos cómodas, cambiar de obstetra si tenemos la posibilidad, porque muchas mujeres en semana 36 dicen, pero ya cómo voy a cambiar de obstetra. Pero si se prendieron esas banderas rojas, tú tienes la posibilidad de ver qué otras clínicas, qué otras opciones, y lo más importante es que se informen respecto a la clínica, respecto a sus expectativas y la realidad, y que no solamente sea bajar el plan de parto de internet, sino entender, porque cada mujer tiene una necesidad diferente, y entender punto por punto para hablar desde el conocimiento con el personal de salud. Esa es otra recomendación que yo siempre doy a las mamás, es descárguense el plan de parto, son 3 páginas, es fácil de entender y la va a armar con la información que necesita para evitar situaciones incómodas el día de su parto. Miren, aquí John nos escribe algo en nuestro correo y dice, la cesárea se volvió un negocio, pues muchos no quieren atender el parto y se volvió un procedimiento quirúrgico y necesitan atender varias mamás y facturar. Precisamente a raíz de este comentario les quiero preguntar, ¿cómo es este caso de violencia en el sentido de las cesáreas? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a considerarlo? ¿Se da más en la cesárea o se da más en el parto natural o es indiscriminado? Realmente se da en ambas. Justamente lo que estamos hablando es poderse preparar para uno saber si esa cesárea es justificada o no. Porque pues hablamos también de cesáreas innecesarias porque, por ejemplo, no sé, la mamá va a una ecografía y el médico le dice, tu bebé tiene el cordón en el cuello, o sea, una circular, que eso no es gravísimo. Para nada, si el médico está monitoreando, la ecografía sale bien, el perfil biofísico sale 10/10, o sea, todo está bien, pues no habría por qué alarmarse, pero por supuesto una mamá que no esté preparada y que escuche, su bebé tiene una circular en el cuello, la tengo que enviar a cesárea, pues para ella eso está bien, pero en realidad es una razón que no está justificada a menos de que se esté viendo que hay un sufrimiento fetal agudo y que definitivamente es necesario. En términos del parto natural, pues sí, o sea, se ve desde los tactos, se ve desde la inducción, se ve desde que no dejen a la mamá caminar, por ejemplo, porque ya la evidencia científica, los estudios clínicos, porque esto a veces dicen, no, pues tan hippie, y eso no tiene nada que ver con hippie, eso tiene que ver con actualización
y evidencia científica que nos comenta que es mucho mejor el movimiento para la mamá en el trabajo de parto para que las contracciones sean más efectivas. Por lo contrario, cuando una mujer está pujando, acostada, boca arriba, con las piernas colgando, las contracciones son menos eficaces, la oxigenación para el bebé es menor y es mucho más doloroso. Y esto es evidencia científica y estudios clínicos. Creo que sí nos hace falta un poco más de actualización como tal en el personal de salud. Y digamos, Carolina, acaba hablando un poco de mi experiencia, lo mismo, entonces me acuestan sobre mi espalda por 12 horas, ya hablamos de que es una posición en la que el bebé no recibe oxígeno, y cuando el bebé entra en una bradicardia, Kate, se dice bradicardia, que es cuando el corazón late un poco más lento, entonces se extrañan y entramos a cesárea de emergencia. Pero los médicos mismos saben que la posición nos iba a llevar a eso, ¿sí? Entonces, esto también yo creo que es para que empecemos a ver el personal de salud cómo puede empezar a tratar el parto, no como una enfermedad, porque cuando uno va a tener a su bebé no es lo mismo que cuando va a que le saquen el apéndice. Y la comparación es horrible, pero pareciera que es lo mismo, porque el trato es completamente ajeno al de una mamá que está teniendo un bebé. Y para las que han tenido bebés saben que esto se le marca a uno en la piel, esta experiencia se le marca a uno, emocionalmente lo marca a uno. Entonces, esta ley yo creo que es el principio para empezar a tener más conciencia de cómo tratamos a esas mamás que están en su trabajo de parto. Otro oyente nos pregunta, ¿qué consecuencias trae a la madre o al bebé el maltrato ginecobstétrico? Sí. Ginecobstétrico. Yo creería que en principio la depresión posparto. No sé si está científicamente comprobado que un parto traumático conlleva una depresión, pero yo creería que sí, Kate, no sé. Sí, definitivamente, o sea, cuando hablamos con una mamá sobre su parto, y me pasó hoy, justamente, la mamá me relató su parto, todo lo que le pasó, diciéndome que estuvo acostada pujando, y no le cambiaban la posición, se fue a episiotomía, se fue a parto instrumentado. Claro. Y, o sea, entre más intervenciones hagamos, pues más difícil. Entonces, cuando el parto no es una experiencia positiva, por supuesto, el posparto va a ser mucho más difícil. Y tampoco nos pueden entrar a decir, como también lo hablábamos con Denise en algún momento, ay, pero tú estás bien y tu bebé está bien, entonces ¿por qué te quejas? No, es que fue un momento difícil para esa mamá, también para ese bebé, y definitivamente tenemos que validar las emociones de la mujer en posparto, que está muy sensible, y si vivió una cesárea difícil o un parto vaginal difícil, pues por supuesto que va a estar mucho más afectada. Bueno, miren, acá nos están preguntando una cosa, y esta creo que es para Caterine, para Kate, dice Caterine, no Kate, mire Kate. Nos dicen aquí, la consejería de una dula, ¿qué costo tiene? Si usted no quiere, no nos diga el costo, pero acá hay algo importante. Podríamos hablar también que se está gestando un negocio de salud un poco controlado o de poca formación. Quisiera entender cuántos años, qué educación formal, en qué instituciones debo contactar a una dula. Y me parece muy interesante porque usted es muy responsable, pero uno nunca sabe si otras son iguales, ¿no? Entonces quisiéramos que nos comparta también qué tipo de estudios, qué le debo preguntar yo a una dula si necesito acudir a ella, qué certificaciones debe tener, cómo funciona, Katy. Sí, pues hay diferentes tipos de dulas. Yo hablo por lo que yo hago junto con mi equipo. Y yo soy dula certificada, tengo 3 certificaciones, una de ellas internacional, estoy certificada con Dula Caribe Internacional, soy bióloga de profesión, soy asesora en lactancia también certificada. Entonces es importante preguntarle a esa dula, mira, ¿cuánto llevas acompañando partos? ¿Trabajas o no en equipo? Porque pues a mí me parece crucial trabajar en equipo porque cuando yo acompaño partos en clínica, definitivamente los partos pues son largos. Entonces una sola persona acompañando un parto pues no va a dar abasto. Yo tengo 2 dulas más con las que acompaño y tengo también mis talleres donde los preparamos justamente para un parto vaginal o una cesárea, lactancia y posparto, donde está un obstetra y está una pediatra. Entonces es un equipo multidisciplinario. Entonces hay que también preguntarle a la dula qué experiencia tienes, qué formación tienen, porque hay algunas dulas que son empíricas, es decir, que pues van como tal aprendiendo de la experiencia y eso es válido. Entonces también hay que preguntarse, bueno, yo quiero una dula que se haya formado o simplemente una dula pues que como tal tenga experiencia. Entonces más como desde lo que yo quisiera, qué tipo de dula quiero, porque también una cosa es la dula de parto en casa como la dula en mi caso que acompaño más partos en clínica. Entonces como preguntar un poco la hoja de vida y el recorrido. Paola nos pregunta, quisiera saber cómo se hace para un trato digno cuando la paciente tuvo un aborto retenido y el acompañamiento ha sido nada empático y sensible para que ella lo pueda superar.
Sí, definitivamente primero es validar la emoción de esa mujer, que pues es algo difícil porque por supuesto pasar por ese momento donde uno necesita un acompañamiento, donde uno está muy sensible y que no haya sido tratada de la mejor manera, pues definitivamente va a ser algo que la va a afectar emocionalmente. Entonces primero pues validar esa emoción de cómo se siente ella, que lo pueda expresar y que busque ayuda. Siempre es importante buscar ayuda. Cuando las cosas pasan y sentimos que eso es digamos mayor que lo que nosotros podemos hacer y que nos estamos sintiendo muy mal, pues justamente es buscar también apoyo emocional. O sea, eso es súper clave, no dejar que las cosas lleguen a volverse más grandes, sino en el momento en que yo me sienta mal, buscar ayuda de una dula o de una psicóloga para poder atravesar ese momento. Además también hay mucho desconocimiento del personal de salud en cuanto a, por ejemplo, un duelo gestacional, un aborto, ¿sí? O un duelo neonatal, porque ahorita se están formando más el personal de salud en esto, pero es algo que es muy sensible y a veces no tienen las herramientas para acompañar a las familias. No todos, pero pues ya se están pudiendo capacitar. Entonces pienso que es un tema de preparación y de capacitación también. Ahora, en el caso estamos hablando de esto, por ejemplo, es cuando estamos hablando a nivel hospitalario o si las personas van a un centro médico y no tienen la atención adecuada. ¿Cómo funcionaría en el caso de que yo haya decidido tener mi bebé en la casa? ¿Ahí podría también haber este tipo de violencia? Pues no, yo la verdad no conozco casos de violencia obstétrica en un parto en casa. Yo puntualmente no, porque normalmente pues es un parto que es respetado, donde se trata a la mujer de una manera digna, amable. Y el trato pues psicológico, físico pues es fundamental en un parto en casa. Yo no los conozco, no he escuchado el primer caso como que una mujer me diga me sentí maltratada en un parto en casa. No, todo lo contrario, para muchas mujeres es una experiencia maravillosa porque pues se respetan sus tiempos y demás. Por supuesto no todas las mujeres quieren tener su parto en casa, otras sí, otras no, pero definitivamente la atención debería ser respetuosa tanto en un parto en casa como un parto en la clínica, sea parto vaginal o cesárea. Vamos a ir a una pausa, pero recuerden que si tienen preguntas para nuestras invitadas o si tienen casos que quieran contarnos, pueden llamarnos al 601-326-2325 o al 601-326-2350 o escribirnos a nuestro WhatsApp 317-666-9283. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza. Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel, más W. Hoy en Música para Todos, W Radio y Tropicana Pasto, 100.1 FM. Amiga, te pido que te quedes un poquito.
día para usted, para mí, para todos. Lunes a viernes de 4 a 7 aquí en W Radio y Tropicana. Cuando parece que todo para, nosotros no. Las noticias, los personajes, el análisis, la vida, al estilo W. El mundo a un clic de distancia. wradio.com.co. Volvemos en Salud y Algo Más. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco. 3:30 y seguimos en Salud y Algo Más y continuamos con nuestras invitadas Denise y Catherine hablando de la violencia obstétrica. Yo quería saber, ¿esta violencia siempre viene por parte de los doctores hombres o quiénes más están involucrados? Bueno, yo por experiencia sé que viene también por parte de las enfermeras. Desafortunadamente, esto debería ser un momento muy empático entre mujeres, pero no es así. Por parte de las enfermeras mujeres se presenta muchísima violencia obstétrica y sobre todo en todo el tema de la lactancia. No sé por qué, pero hay mucha presión por parte de las enfermeras de darle fórmula al bebé recién nacido. Entonces oímos comentarios de, uy, ese bebé está quedando con hambre, esa mamita no produce buena leche, también sin permiso de la mamá, le pellizcan los pezones, le hieren los pezones, y todo esto es el principio de una lactancia muy complicada, porque la lactancia se establece con la succión y la demanda del bebé. Entonces, si desde el primer o el segundo día empezamos a dar fórmula, estamos iniciando mal esa lactancia. Sí, justamente ocurre esto de presionarle los pezones a las mamás para que les salga calostro, pero esto es una técnica totalmente inadecuada y desde allí podemos empezar ya a generar problemas con la lactancia. Y no es hablar mal como tal de la fórmula, porque hay bebés que lo pueden llegar a necesitar, pero no todos. Y es muy difícil que los bebés no salgan sin fórmula. Entonces, lo que también estamos hablando acá es que si llega a haber una intervención, pues que sea necesaria, pero no para todos lo mismo, porque pues ese es el protocolo. Entonces, más bien, lo que sería importante es hacer una capacitación donde las enfermeras sepan del tema del calostro, del tamaño del estómago del bebé, que hay que alentar a esa mujer a que pueda lactar, cómo se hacen los masajes, cómo se extrae calostro de manera adecuada para que, dando esa confianza y esa seguridad a la mamá, pues la mamá se pueda sentir mejor. Por supuesto, también es un tema de que no todo el personal de salud va a poder estar con esa mamá, porque a veces las mujeres piensan que en la clínica va a haber una asesora en lactancia exclusiva para ella, y eso no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque son muchas mujeres teniendo parto, muchas mujeres en posparto, y por eso es justamente la preparación de la pareja que es crucial para que no lleguen a la lactancia sin saber nada, sino que puedan saber del parto y puedan saber sobre la lactancia antes del nacimiento. Yo acá quiero también dejar súper claro que el tema del parto, de la lactancia, el posparto, se necesita de tanta fuerza mental, que si lo primero que oímos es que el bebé está quedando con hambre o que esa mamita no le sale leche, pues uno queda por el piso y dice, no, pues démosle fórmula porque pobre mi bebé. Entonces, en vez de alentar a esa mamá a que la logre, a que le siga pedaleando, a que le ensaye otra vez el agarre, pues lo que estamos haciendo es
aburriéndola y empezando mal esa lactancia. Bueno, ¿qué culpa tiene el sistema de salud en estos casos de violencia obstétrica? Porque muchas veces también llegamos a hospitales que están colapsados, atender, dedicarnos todo el tiempo a una mamita, entonces también tener como todo ese espectro completo no es tan fácil. De acuerdo, eso que acabas de mencionar es importante porque a veces hay muchas mujeres teniendo parto al mismo tiempo y poco personal médico que las pueda atender. Entonces ahí yo pienso que es importante también que haya una responsabilidad por parte de la mujer gestante, es decir, voy a tener un parto y me quiero informar y quiero saber cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que si la mamá está en salud y el bebé está en salud en la gestación, pues puedan llegar a una hospitalización tardía. Si todas las mujeres llegan con las primeras contracciones, pues va a haber mayor volumen de mujeres en las salas de parto. Entonces también pienso que la ley es un paso positivo que se ha dado en Colombia y que ha hecho visibilizar y que las mujeres vean esa importancia de poderse preparar, que no solamente es bajar un plan de parto de internet, sino también entenderlo y en pareja poderlo comprender punto por punto para hablar desde el conocimiento con el obstetra. Y justamente, como mencionaba ahorita, si es un embarazo donde todo va bien, mamá y bebé están bien, pues que puedan hacer una hospitalización tardía y así el sistema de salud no colapsa. ¿Por qué? Pues porque son demasiadas mujeres al mismo tiempo. Entonces pienso que también es el sistema de salud que puede mejorar, que el personal de salud también tenga esas capacitaciones, pero también las mujeres gestantes deben poner de su parte para prepararse e informarse junto con su pareja. Bueno, nos escribe aquí un oyente, ¿qué consejos tienen para mí que voy a ser madre primeriza y no quisiera sufrir de violencia obstétrica? Bueno, consejo número 1, descargarse y leerse la ley de parto humanizado. Y yo creo que el consejo número 2 es prepararse para que las cosas no salgan como uno lo tenía planeado. Voy a hablar otra vez de mi experiencia personal. Yo hice 3 cursos psicoprofilácticos, hice yoga, practiqué las respiraciones, me comí los dátiles, me tomé el té que tocaba tomarse, mejor dicho, yo iba a mi parto. Y creo que eso también fue un golpe muy duro cuando termino en una cesárea de emergencia. Entonces, consejo, a veces las cosas no salen como planeadas y eso está bien. Y hay que, digamos, que prepararse para ese tipo de situaciones y digamos que afrontarlas de la mejor forma posible, intentar ver el lado positivo, pero siempre estando informadas de cuáles son sus derechos y haciéndolos respetar. De acuerdo, es súper importante poderse preparar y buscar fuentes con personas que estén actualizadas y pues es muy importante porque la medicina se basa en la evidencia científica y si tenemos estudios clínicos y evidencia que respalden nuestros argumentos, donde el médico diga, sí, o sea, yo le puedo decir al médico, mira, yo respeto tu criterio, respeto tu opinión y por supuesto hay que confiar en el médico, pero también el parto respetado significa que yo participo de esa conversación y hablo desde el conocimiento porque ya me preparé y si pasa una situación pues yo también le puedo decir al médico, mira, yo estuve leyendo, yo me estoy informando, yo estoy haciendo un curso con una doula, estuve leyendo, o sea, es muy importante que ustedes sean muy activas en la información y por supuesto abrir la mente porque si queremos de pronto tener un parto natural o una cesárea, digamos, con una cesárea respetada, pero también, por ejemplo, puede llegar a pasar que el bebé no se adapta bien después de la cesárea y se lo tienen que llevar. Entonces siempre, como decía Denise, pues abrir la mente a que, claro, estamos buscando tener la mejor experiencia de parto, pero también las cosas pueden cambiar en cualquier momento, entonces que nos vayamos a frustrar si es así, pero si nos informamos y nos preparamos, pues vamos a aumentar las posibilidades de que esa experiencia, sea parto natural o cesárea, sea una experiencia positiva. Ustedes hablaban de un plan de parto. ¿Qué significa esto para mujeres como yo que realmente pues nunca han sido madres ni se han visto en la labor de ir a averiguar? De acuerdo, un plan de parto es un documento que redacta la mujer junto con su pareja o acompañante. Entonces son los deseos y preferencias de ella y de su pareja respecto al parto. Yo quiero, por ejemplo, usar la ducha, yo quiero llevar unos aceites, yo quiero tener movimiento en el parto, yo quiero tener un acompañante. Entonces, importante es que ustedes aterricen ese plan de parto en qué es lo que yo quiero y cuáles son cuál es la realidad de la clínica, porque habrán clínicas donde no dejan utilizar la ducha, ¿sí?
O, por ejemplo, mujeres que piensan que pueden poner velas, pues eso no se pueden prender unas velas en la clínica, ¿sí? Entonces es importante que lo aterricen y que lo hablen antes del parto, porque hay que preguntarle al obstetra y entender que es una maniobra de Chris-Seller, que es una episiotomía, que es una maniobra de Hamilton. Cuando sabemos al respecto de las intervenciones, pues podemos justamente entenderlo. Entonces, este plan de parto es un documento. Lo que hemos visto en las clínicas es que ya la misma clínica hace un formato que dice plan de parto de la clínica. Y el plan de parto es el de la pareja. Entonces tenemos todo el derecho de poder radicar nuestro plan de parto en atención al cliente de cualquier clínica, porque esto no es que sea la clínica la prepagada sí, pero la EPS no. Todas tenemos el derecho por ley de poder radicar nuestro plan de parto y de redactar nuestro plan de parto, así haya ya un formato establecido en la clínica. Ahora, si una mujer ya ha sufrido de violencia obstétrica, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, esto también, lo más importante, actuar, hablar y sobre todo denunciar. Muchas veces uno no denuncia porque cree que no va a pasar nada. Entonces, digamos que es más el desgaste emocional y la pérdida de tiempo, que uno cree que es una pérdida de tiempo. Pero mi consejo es siempre denunciar. Kate, por ejemplo, cuando yo hablé con ella en su momento, me mandó los links. Aquí se denuncia en tal sitio, aquí a la EPS, aquí en la clínica puntualmente, y vale la pena hacerlo. Y vale la pena, por ejemplo, si su experiencia fue verdaderamente horrible, hacer una carta abierta como lo hice yo, porque de esta forma es que las clínicas empiezan a abrir los ojos y empiezan a escuchar. Si no denunciamos, si no nos quejamos, no van a escuchar. Exactamente, lo que no denunciamos es como si no estuviera pasando. Precisamente por eso la violencia obstétrica es invisible, porque como las mujeres tienen estos casos de violencia y se sienten maltratadas pero no lo denuncian, pues está normalizado y está invisibilizado. Entonces, para que ustedes puedan poner su queja, que muchas veces es muy fácil ponerla a la Superintendencia de Salud por internet, llenar un formato, es muy fácil, y que ustedes puedan validar lo que están sintiendo y poderlo expresar. Acá también, por ejemplo, yo tengo una red de mamás, es una red que ha crecido mucho, y a mí todas me decían, me pasó igual, me pasó lo mismo, a mí me hicieron esto. Pero cuando yo fui a hablar con el director de la clínica, él estaba extrañadísimo y me decía, nunca había oído que eso pasara aquí. Entonces, hablemos y visibilicemos, porque si no, pues van a tener este tipo de reacciones. Ellos no tienen por qué saber si no hablamos. Bueno, Denise y Kate, muchas gracias por toda esa información que nos dieron hoy, muy valiosa, y como ustedes dicen, una mujer que sabe es una mujer empoderada. Entonces, gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Muchas gracias. Gracias.